Mitos y leyendas del pueblo yoruba. Lupe, el perro de Changó. En tiempos ancestrales, cuando los dioses caminaban entre mortales y sus caprichos tejían el destino de los hombres, existió una historia que aún resuena en los rincones del tiempo. Era la leyenda del perro de Changó, una historia de deudas impagas, orgullo herido y un destino entrelazado por el hilo del destino. Ogún, el guerrero valiente y apasionado, gustaba de tomar otí en el establecimiento de Yemayá, la esposa de Changó. Pero el brillo de su fortuna se desvaneció como la llama de una vela en el viento, y en su lugar quedó una deuda creciente con la dueña del local. Ogún, en vez de enfrentar su caída con dignidad, se sumió más profundamente en la espiral de la bebida, ahogando su orgullo en el dulce licor. Yemayá, con la paciencia de los océanos, intentó una y otra vez cobrarle a Ogún lo que le debía, pero solo recibió evasivas y promesas vacías. Hasta que la noticia llegó a oídos de Changó, el señor del trueno y el rayo, cuyo templo no toleraba el deshonor ni las deudas impagas. Changó, con la fuerza de su ira contenida, marchó hacia la morada de Ogún con la firme intención de cobrar lo que era debido. Pero Ogún, en un acto de desesperación y cobardía, ordenó a uno de sus feroces perros que atacara a Changó. El perro, fiel a su amo, se abalanzó con fiereza sobre Changó, pero su valentía fue en vano ante el poder del oricha. Changó, con una calma que helaba el alma, posó una mano sobre la cabeza del animal y comenzó a recitar un antiguo conjuro. En un destello de luz y magia, el perro se encogió hasta convertirse en una diminuta criatura, incapaz de infligir daño alguno. Ogún, preso del temor y la derrota, se postró ante Changó y juró saldar su deuda al día siguiente. El señor del trueno, en su sabiduría, aceptó el pacto, pero exigió una compensación adicional. El perro que una vez fue feroz guardián de Ogún ahora sería parte de su cortejo. Desde ese día, el perro, rebautizado como Lupe, siguió a Changó con lealtad inquebrantable, recordatorio eterno de la deuda saldada y la victoria de la justicia sobre el orgullo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.